Estaba leyendo una columna que escribe Héctor de Mauleón, donde hace un planteamiento que tiene sentido y una lógica que bien vale la pena analizar y comentar. El hecho de que el coordinador de asesores del presidente de México, Lázaro Cárdenas Batel, quien fue gobernador de Michoacán, un hombre sereno, centrado, quien tenía la responsabilidad como coordinador de asesores todos los días de poner al presidente en el contexto de buscar cuando menos un equilibrio ante la andanada de opiniones muchas veces radicales o contrarias o que de una manera u otra provocaban que el presidente dijera lo que dice en las mañaneras. En pocas palabras, el coordinador de asesores juega un papel fundamental de buscar ser el que equilibre lo que su jefe a su vez está expresando, porque pues como ser humano que es, el mismo López Obrador, sería imposible que estuviera leyendo qué dice la prensa nacional, la prensa internacional, las revistas especializadas, los críticos de televisión, etcétera, etcétera, antes de salir todos los días a la mañanera. En pocas palabras, quien lo ponía al tanto, por llamarlo de alguna manera, era Lázaro Cárdenas Batel. Pues resulta que el 17 de marzo de este año, un día antes de que fuera la gigamarcha para festejar pues el 85 aniversario de la expropiación petrolera, donde la figura principal pues era Lázaro Cárdenas del Río, quien la llevó a cabo hace 85 años, pues resulta que Lázaro Cárdenas Batel, nieto de Lázaro Cárdenas, renunció a su cargo, se salió de Palacio Nacional. Y entonces esto ha provocado que el presidente de la República ahora quede en manos, por llamarlo de alguna manera, él tiene su propio criterio, su propia visión, dice lo que quiere y como quiere. Todos sabemos que es un personaje que no tiene pelos en la lengua. Muchas veces él mismo dice en tono de broma, mi pecho no es bodega, o sea, lo voy a sacar, pues, como diciendo, no me voy a quedar con él guardado como en las bodegas. Y juega mucho con los conceptos que a la hora de que uno los ve con exactitud en los libros o en los diccionarios o lo que significan, juega mucho con los conceptos. Y a todos nos consta que, por ejemplo, ese calificativo de neoliberales o ese calificativo de conservadores, pues muchas veces no solo le queda a quienes son adversarios o que son opositores a su gobierno y que pertenecen a partidos políticos que no son de la izquierda mexicana, sino corresponden a gente que está en el mismo poder o en el partido del gobierno o en el gobierno. Y para ejemplos, pues hay muchísimos, porque no podemos considerar de izquierda a gente que tiene grandes fortunas, que tiene grandes trayectorias, que están hoy por hoy en Morena, pero que ya estuvieron antes o en el PAN o en el PRI y que son parte de esta nueva generación de mexicanos, aunque ellos ya son mucho más mayores, pero que han vivido las buenas y las malas, sobre todo las buenas de la política mexicana. Imagínese usted poner de lado de los progresistas, del lado de los humanistas, del lado de la austeridad republicana o de la pobreza franciscana, poner a personajes como Manuel Bartlett, que es evidente que tiene una fortuna consolidada. Y es difícil hacerlo cuando hay muchas personas que, si te vas simple y sencillamente a su declaración patrimonial, te vas a encontrar en que es un gobierno de ricos para beneficio de los pobres. No es como Robin Hood, que le quita a los ricos para darle a los pobres,
sino es un gobierno en el que cientos de los que pertenecen al actual gobierno tienen sus fortunas. No dije, ni lo voy a decir, que son malavidas, simple y sencillamente que tienen sus fortunas. Es decir, hay personajes que tienen más de 100 millones de pesos, otros tienen más de 500 millones de pesos y otros tantos tienen mucho más dinero, pero ese es asunto de cada quien. Sin embargo, ellos no son considerados ni conservadores ni neoliberales, aunque trabajaron con Salinas de Gortari, trabajaron con Ernesto Zedillo, trabajaron con Vicente Fox o con Calderón. No, simple y sencillamente el juego de palabras, el manejo de las palabras, por no decir la manipulación de lo que significa cada uno de estos conceptos, es lo que le da una connotación totalmente diferente a lo que quiso decir el presidente. La reflexión viene al caso porque me pareció interesante el artículo que leí hace un momento y en el que efectivamente se dicen cosas que significan otras. De manera tal que aquí estamos hablando casi de blanco y negro. Los que están conmigo son los de blanco y los que están de opositores son los de negro. Son de esas cosas en las que si uno se va al concepto exacto de lo que está sucediendo, es cuando te das cuenta que se acabaron las ideologías, que aquí no hay ideologías, que es lo que diga el que está en el poder y lo que digan los que están contra el gobierno que está en el poder, o sea, los opositores. En pocas palabras, al fin del día, va a ser muy claro, o será muy claro, qué define a la gente, hacia dónde quiere llevar a lo que conocemos como la democracia. Y la democracia, ahora sí, sin importar cómo se autodefina cada gobierno, porque cada uno se bautiza, la democracia lo importante es y seguirá siendo el voto libre, directo y secreto del pueblo, o sea, de la mayoría, para que nos gobierne quien la gente quiera y como quiera, y que le pongan los calificativos buenos o malos que quiera. Libertad absoluta. En fin, con eso me quedo este día. Gracias por escucharme. Saludos, que tenga un bonito día. Buen inicio de Semana Santa. A disfrutarla y a trabajar, desde luego, los que tenemos que trabajar. Saludos.